Imaginen un mundo donde los elefantes se pavonean sobre zancas tan finas como las de un mosquito, y el tiempo se derrite como cera bajo el sol abrasador. ¿Suena a locura? Tal vez. Pero es precisamente en esa demencia donde reside la genialidad de Salvador Dalí. Aquí, en el canal Biografías Nocturnas, nos sumergiremos hoy en ese universo surrealista, un laberinto de enigmas y paradojas, para desentrañar los secretos que se ocultaban tras la máscara del excéntrico genio. Prepárense para dejarse llevar en un viaje a través de los recovecos del subconsciente de uno de los artistas más extravagantes y, sin duda, geniales del siglo XX. Exploraremos un mundo donde la realidad se entrelaza con los sueños, donde los objetos cotidianos adquieren una nueva y perturbadora vida, y donde las leyes de la física y la lógica ceden ante una fantasía desenfrenada. Nuestro protagonista de hoy es el hombre que transformó su propia existencia en la performance más grandiosa, el artista que proclamó, el surrealismo soy yo. Su nombre, Salvador Domènech Philippe Jacint Dalí Domènech, Marqués de Dalí de Púbol, o, como el mundo lo conoce, Salvador Dalí. Nuestra lección-narración no comenzará en las arenas calcinadas de los paisajes catalanes, ni con los relojes derretidos y los elefantes de patas de alfiler, sino en la apacible ciudad de Figueres, situada en el norte de Cataluña, cerca de la frontera francesa. Fue allí, el 11 de mayo de 1904, en el seno de la familia de Salvador Dalí y Cusí, un notario acomodado y respetado, y su esposa Felipa Domènech Ferrés, donde resonó el llanto de un bebé destinado a inscribir su nombre para siempre en los anales del arte mundial. La historia de su nacimiento estuvo desde el principio envuelta en una aura mística, casi trágica, que sin duda dejó una huella indeleble en su destino y su obra. Resulta que Salvador no fue el primer hijo de la familia. 9 meses antes de su llegada, su primogénito, también llamado Salvador, había fallecido a causa de una meningitis o, según otras versiones, una encefalitis. Aquella temprana muerte se convirtió en una herida incurable en el corazón de sus padres. Cuando nació el segundo hijo, no dudaron en bautizarlo con el mismo nombre, Salvador, que en español significa Salvador. De este modo, sobre los hombros del recién nacido se depositó una carga pesadísima, convertirse en el sustituto, la reencarnación del hermano perdido, salvar a sus padres del dolor. A la edad de 5 años, sus padres llevaron al pequeño Salvador a la tumba de su hermano y le revelaron que él era su segunda encarnación. Uno solo puede imaginar el caos que aquella noticia sembró en el alma de un niño impresionable. Creció con la sensación de ser secundario, con la sombra de un doble muerto a sus espaldas. Ese fantasma fraterno lo persiguió a lo largo de su vida, convirtiéndose en fuente de temores profundos, complejos y, como suele ocurrir con los genios, en combustible inagotable para su arte. Más adelante, Dalí escribiría, nos parecíamos como 2 gotas de agua, pero con reflejos diferentes. Mi hermano fue probablemente la primera versión de mí, pero concebida de manera demasiado absoluta. Esa lucha interna con un rival inexistente, pero eternamente presente, ese anhelo por demostrar su singularidad y su derecho a una existencia propia, no heredada, se convirtió en uno de los leitmotivs clave de su vida y su obra. La educación en la familia Dalí estuvo plagada de contradicciones.
El padre, Salvador Padre, era un hombre de reglas estrictas, un notario autoritario y disciplinado que intentaba inculcar a su hijo pragmatismo y moderación. La madre, Felipa, por el contrario, adoraba a su Salvador, lo mimaba sin medida y consentía todos sus caprichos, viendo en él a un genio. Ese contraste entre la severidad paterna y la permisividad materna creó una mezcla explosiva en el carácter del joven Dalí. Creció siendo un niño listo, pero completamente ingobernable, propenso a las rabietas, los ataques de ira y las salidas extravagantes. Si algo se le negaba, se desplomaba en el suelo, presa de convulsiones y alaridos. Sin motivo aparente, provocaba peleas con sus compañeros de clase, y al perder en juegos de azar, se comportaba como si hubiera obtenido una victoria triunfal. Aquellos teatros infantiles eran tan solo las primeras pruebas del grandioso espectáculo unipersonal en el que convertiría su vida entera. Los demás niños lo trataban con hostilidad, y él buscaba desesperadamente la forma de llamar la atención, aunque fuese en el papel de paria y bufón. Pero en su vida también existía un respiro. En 1908 nació su hermana, Ana María. Ella se convirtió en su primera y, durante muchos años, única amiga verdadera, su confidente y la principal modelo para sus primeros retratos. Su infancia transcurrió en Figueras y en la casa de verano familiar en el pintoresco pueblo de pescadores de Cadaqués, en la Costa Brava. Las costas escarpadas, el mar de un azul penetrante, el juego de luces y sombras sobre las piedras quemadas por el sol, aquellos paisajes quedaron grabados para siempre en la memoria del artista y, posteriormente, se convertirían en el telón de fondo constante de sus más fantasmagóricas visiones surrealistas. La inclinación por el dibujo se manifestó en Dalí muy temprano y, al notar el talento de su hijo, sus padres lo alentaron en todo lo posible. Ya a los 6 años le asignaron como taller una habitación entera, la antigua lavandería en el ático de la casa. Allí, en su refugio, podía pasar horas con pinceles y pinturas, intentando plasmar en el lienzo o la tabla el mundo que lo rodeaba. Su primera obra conocida, pintada al óleo sobre una tabla de madera cuando tenía solo 10 años, era un pequeño paisaje impresionista. Dalí dio sus primeros pasos en el arte bajo la dirección de amigos de la familia, en particular del pintor impresionista catalán Ramón Pichot. Él fue quien aconsejó al padre que enviara al muchacho a la escuela de arte municipal, pues el talento del joven Salvador era evidente. Con sorprendente facilidad y diligencia, aprendió diversas técnicas artísticas. Sus primeras obras demuestran la influencia del impresionismo, el puntillismo, el cubismo. Ávidamente, absorbía todas las nuevas tendencias, filtrándolas a través del prisma de su propia visión, ya entonces extraordinaria. En 1918 o 1919, cuando el artista tenía tan solo 14 años, tuvo lugar en el teatro de su Figueras natal la primera exposición individual de sus obras. Fue un éxito innegable que lo reafirmó aún más en la idea de su propio y elevado destino. Sin embargo, en 1921, cuando Salvador tenía 17 años, la familia sufrió una terrible desgracia, su madre murió repentinamente. Aquella pérdida supuso para él una conmoción inmensa. Fue el mayor golpe de mi vida. Yo la adoraba.
No podía aceptar la pérdida del ser en quien contaba para hacer invisibles las inevitables manchas de mi alma, escribió más tarde. La muerte de su madre, aquella fuente de amor incondicional y adoración, dejó un vacío en su alma y, posiblemente, agravó su ya de por sí compleja relación con su padre. Poco después, su padre se casó con la hermana de su difunta esposa, lo que Dalí interpretó como una traición a la memoria de su madre. A pesar de la tragedia personal, Dalí continuó su camino en el arte. El padre, al ver el innegable talento de su hijo y deseando darle una educación digna, lo envió a Madrid, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Comenzó una nueva etapa, turbulenta y enormemente importante en su vida. El Madrid de los años 20 era un hervidero de ideas novedosas. En la residencia de estudiantes, como se la conocía, Dalí entabló amistad con individuos que se convertirían en figuras clave de la vida cultural española y que ejercerían una influencia indeleble en él. Entre ellos, el futuro gran poeta Federico García Lorca y el prometedor y, a la postre, icónico cineasta Luis Buñuel. Eran tiempos de búsqueda intelectual, de audaces experimentos creativos y de un espíritu rebelde que desafiaba lo establecido. Dalí, Lorca y Buñuel formaron el núcleo de una juventud vanguardista. Juntos, se adentraron en el psicoanálisis de Sigmund Freud, cuyas obras, en particular la interpretación de los sueños, Dalí consideraba uno de los mayores descubrimientos de su vida. Las ideas de Freud sobre el inconsciente, sobre los deseos ocultos y los miedos reprimidos, sentarían las bases de su futuro método paranoico crítico y de toda su producción surrealista. El propio Dalí en Madrid era una performance ambulante. Cultivaba la imagen de un dandy, con su larga cabellera, sus chaquetas de terciopelo, su flequillo y sus bombachos al estilo de los estetas ingleses del siglo XIX. Su apariencia era un desafío a la conservadora sociedad. Experimentaba con avidez con los estilos pictóricos, probando el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, y su maestría crecía a una velocidad vertiginosa. Los profesores de la academia reconocían su extraordinario talento, pero su actitud arrogante y desdeñosa hacia ellos no podía sino provocar conflictos. Afirmaba saber mucho más que cualquiera de los catedráticos. Esta osadía y su participación en las revueltas estudiantiles terminaron por llevar a su breve expulsión de la academia en 1923, llegando incluso a pasar un tiempo en prisión. De vuelta en la academia, no cambió su comportamiento. El acorde final de su carrera académica fue un examen de historia del arte. Cuando le pidieron que nombrara a 3 grandes artistas, según la leyenda, respondió que no podía responder, ya que él mismo sabía más que los examinadores. En 1926, fue expulsado definitivamente de la Academia de Bellas Artes con la fórmula de conducta inapropiada. Nunca obtuvo el diploma, pero esto no le perturbó en absoluto. La verdadera escuela de la vida y del arte le esperaba en la capital mundial de la vanguardia, París. Esta nueva etapa cambiaría para siempre no solo su propia vida, sino también todo el curso del desarrollo del arte del siglo XX. De modo que dejamos a nuestro héroe en 1926, expulsado de los muros académicos, pero con una sed de gloria insaciable y con un billete para París en el bolsillo.
Aquella ciudad no era simplemente un punto geográfico en el mapa, sino una meca para todo artista que se considerara vanguardista. París era un crisol donde hervían y se mezclaban el dadaísmo, el cubismo y el incipiente surrealismo, y Dalí no iba allí como un humilde aprendiz, sino como un futuro conquistador. Lo primero que hizo Dalí al llegar a París, por recomendación de su paisano catalán, el pintor Joan Miró, fue dirigirse a un encuentro que para él era como una peregrinación. Se dirigió al taller del hombre al que consideraba un dios vivo de la pintura, a Pablo Picasso. Este episodio, descrito repetidamente por el propio Dalí en sus obras autobiográficas, es revelador para comprender su ambición sin límites. Al entrar en el taller, el joven artista, en lugar del saludo tradicional, exclamó: «He venido a verte antes que al Louvre». Picasso, ya un maestro que había visto pasar a no pocos talentos excéntricos, apreció la audacia y el ingenio del catalán. Estuvo examinando durante largo rato las obras que Dalí había traído, sin decir una palabra, y luego, según la leyenda, dijo: «Tú debes ser español». Para Dalí, aquello fue la suprema bendición. Recibió la confirmación de su genialidad del único interlocutor que reconocía como autoridad. Tras esa visita, Dalí se vio obligado a regresar a España para cumplir con el servicio militar obligatorio. Sin embargo, aquel periodo no fue baldío. Leyó mucho, reflexionó, pulió su técnica, preparándose para un asalto devastador a París. Y así, en 1929, retornó a la capital francesa, esta vez para quedarse. Fue entonces cuando se produjo su inmersión total en el movimiento que se convertiría en sinónimo de su nombre, el surrealismo. A través de Joan Miró, conoció a las figuras clave del grupo: el poeta Paul Éluard, el pintor Max Ernst, el fotógrafo Man Ray, por supuesto, al papa del surrealismo, su teórico y sumo sacerdote, André Breton. Los surrealistas estaban entusiasmados con el joven español, sus cuadros, repletos de imágenes caprichosas e inquietantes, su obsesión por las teorías freudianas y su comportamiento provocador. Todo ello encajaba a la perfección con su concepción. El surrealismo aspiraba a liberar el arte de las cadenas de la razón, la lógica y la moral. Sus adeptos se inspiraban en los sueños, en las asociaciones aleatorias, en la escritura y el dibujo automáticos, intentando alcanzar las profundidades del subconsciente, esa suprarrealidad donde no existen contradicciones entre el sueño y la vigilia. Dalí aportó al movimiento algo totalmente nuevo. Si muchos surrealistas practicaban el automatismo, es decir, intentaban plasmar lo más rápida e inconscientemente posible en el lienzo o el papel las imágenes que surgían del subconsciente, Dalí siguió otro camino. Desarrolló y fundamentó teóricamente su propio y singular método creativo, al que denominó paranoico crítico. ¿Qué era eso? Intentaré explicarlo. Dalí afirmaba que no era necesario esperar pasivamente las imágenes de los sueños. En cambio, el artista debía provocar activamente en sí mismo un estado cercano a la paranoia, es decir, un estado en el que el cerebro comienza a ver conexiones ocultas y múltiples significados en los objetos más cotidianos, una simulación consciente del delirio. El artista que utilizaba este método contemplaba un objeto cualquiera, una roca,
una nube, una mancha en la pared, hasta que este objeto comenzaba a transformarse en su conciencia, generando toda una cadena de imágenes nuevas, completamente ilógicas, pero visualmente convincentes. Por ejemplo, el contorno de una roca en la costa de Cadaqués podía transformarse para él en el perfil de un monstruo durmiente, que a la vez era un autorretrato y un recuerdo distorsionado de algún acontecimiento. Dalí llamaba a sus cuadros, creados con este método, fotografías hechas a mano de sueños, y ahí reside su diferencia clave. No eran nebulosas ni difusas, como los sueños. Al contrario, Dalí pintaba sus fantasías más descabelladas con una precisión fotográfica, académica. Utilizaba la técnica de los antiguos maestros, elaborando minuciosamente cada detalle, cada sombra, cada reflejo. Este contraste entre la irracionalidad del argumento y la hiperrealidad de la ejecución creaba ese efecto chocante, hipnótico, que se convirtió en el sello distintivo de su estilo. Precisamente en este periodo, a caballo entre los años 20 y 30, creó sus primeras grandes obras maestras surrealistas. El cuadro La persistencia de la memoria, de 1931, conocido por el gran público como Los relojes blandos, se convirtió, quizás, en la imagen más reconocible del surrealismo. Sobre el fondo de un paisaje desértico, bañado por una luz mortecina, vemos unos relojes derritiéndose, escurriéndose por el borde de una mesa. El tiempo, esa categoría tan inamovible y objetiva, pierde aquí su solidez, se vuelve relativo, fluido, sometiéndose únicamente a la lógica del sueño. El propio Dalí, como siempre, decía con ironía que la idea de estos relojes le había venido por la visión de un queso camembert derretido. Otra obra emblemática de aquella época es El gran masturbador, de 1929. Se trata de un enorme rostro humano deformado, parecido a una roca, que yace en el suelo. De él brotan otras imágenes, una figura femenina, una cabeza de león, una langosta pegada a la cara. Este lienzo complejo y de múltiples capas es una verdadera confesión del artista, un mensaje cifrado sobre sus miedos profundos, sus fobias sexuales y sus complejos, que le perseguían desde la infancia. Pero Dalí no se limitó solo a la pintura. Junto con su viejo amigo de la residencia de Madrid, Luis Buñuel, irrumpe en el territorio del cine, creando dos películas que hicieron estallar la opinión pública y se convirtieron en manifiestos del surrealismo en el cine. La primera de ellas, el cortometraje Un perro andaluz, de 1929, comienza con una de las escenas más impactantes de la historia del cine, un primer plano del ojo de una mujer, que es cortado con una navaja de afeitar. La película carece de cualquier argumento inteligible. Es un caleidoscopio de imágenes irracionales, oníricas, un hombre con hormigas arrastrándose en un agujero en su palma, pianos rellenos de almas de burros muertos, sacerdotes atados a esos pianos. Buñuel y Dalí renunciaron conscientemente a cualquier conexión lógica entre las escenas, tratando de impactar directamente en el subconsciente del espectador. El estreno de la película en París causó un efecto de bomba y trajo a los autores una fama escandalosa. Su segundo trabajo conjunto, La Edad de Oro, de 1930, fue aún más provocador. Esta película contenía una crítica feroz de la sociedad burguesa,
la moral y las peculiaridades de la Iglesia Católica. La culminación era una escena donde personajes que recordaban a Jesucristo y sus discípulos salían de un castillo tras una orgía de 120 días descrita por el Marqués de Sade. Era demasiado, y las proyecciones estaban acompañadas de disturbios. Miembros de grupos de extrema derecha destrozaban cines, arrojaban tinta a la pantalla y lanzaban bombas lacrimógenas. Finalmente, la película fue prohibida en Francia y no se exhibió públicamente durante casi medio siglo. Precisamente en el auge de este periodo turbulento, en el verano de 1929, acontece en la vida de Dalí un evento que, según él mismo, fue más importante que todas sus pinturas y descubrimientos. Un grupo de amigos surrealistas llega a su casa en Cadaqués, y entre ellos se encuentra el poeta Paul Eluard con su esposa, la emigrante rusa Elena Ivanovna Diakonova, a quien todos llamaban Gala. Para Dalí, fue amor a primera vista, un amor semejante a un rayo, a un hechizo. Él tenía 25 años, ella 35. Él era un joven increíblemente tímido, lleno de temores sexuales, que hasta ese momento prácticamente no había conocido mujeres. Ella era una mujer experimentada, segura de sí misma, dominante, que de inmediato vislumbró el genio en este excéntrico catalán. Su romance fue rápido y arrollador. Dalí se enamoró hasta la locura, hasta perder la razón, y su comportamiento se volvió aún más extraño. Podía estallar de repente en un ataque de risa histérica, caer al suelo y decir cosas incoherentes. Pero Gala, en lugar de asustarse, vio en esto una manifestación de su singularidad. Se convirtió para él en todo, amante, madre, musa, mánager, niñera y salvadora. Llamo a mi esposa Gala, Galatea, Oliva, Olivete y derivados de la oliva, también Gradiva, la que avanza, escribía. Gala tomó su carrera en sus manos, lo liberó de las preocupaciones domésticas, negoció con los galeristas, lo obligó a trabajar, mantuvo viva su fe en su propia excepcionalidad. Era el ancla que mantenía su genio dentro de los límites de la realidad, evitando que se disolviera por completo en el mundo de sus propias fantasías. El propio Dalí dijo repetidamente, Gala es mi único mito, mi musa, sin ella no soy nada. Esta pasión avasalladora tuvo su precio. El padre de Dalí estaba horrorizado por la relación de su hijo con una extranjera casada que era mayor que él. La gota que colmó el vaso fue una exposición en París, donde Dalí presentó un dibujo con una inscripción escandalosa, a veces, disfruto escupiendo sobre el retrato de mi madre. Era una pura provocación surrealista, un ultraje, pero el padre lo tomó literalmente. Maldijo a su hijo y lo echó de casa, desheredándolo. Así, en un instante, Dalí perdió a su familia, pero encontró otra en la figura de Gala. Ella se divorció de Eluard y unió su vida para siempre al joven artista. A partir de ese momento, en sus cuadros aparece la firma, Gala Salvador Dalí. Subrayaba que todo lo que creaba, lo creaban ambos. Él era un generador desenfrenado de ideas e imágenes, ella era la fuerza que daba forma, sentido y, lo que no es menos importante, valor comercial a ese caos. Comenzó su camino conjunto hacia las cimas de la fama mundial,
un camino que los llevaría a través del océano hasta América y cambiaría para siempre la concepción del mundo sobre lo que es el arte y lo que es un artista. Pero esa ya es la siguiente página de nuestra historia. Tercera parte. Damas y caballeros, continuamos nuestro viaje. En la parte anterior dejamos a Salvador Dalí y su musa Gala en el umbral de la década de 1930. Fue la década de su triunfal ingreso en el panteón del surrealismo, tiempo de creación de las imágenes más emblemáticas, tiempo de escandalosa fama y pasión avasalladora. Pero las nubes sobre Europa se espesaban. Las tormentas ideológicas y políticas que pronto sumirían al continente en el caos de la Segunda Guerra Mundial no podían dejar de afectar también al mundo del arte. Y para Dalí, un genio apolítico, según sus propias afirmaciones, llegó el momento de tomar una decisión que cambiaría para siempre sus relaciones con sus camaradas y determinaría su trayectoria posterior. El movimiento surrealista, liderado por André Breton, se inclinaba cada vez más hacia la izquierda. Muchos de sus miembros se unieron al Partido Comunista, viendo en la ideología revolucionaria una herramienta para la liberación social, que consideraban inseparable de la liberación del subconsciente. Dalí, por su parte, estaba ostensiblemente alejado de todo esto. No le interesaban las batallas de clases, sino los modales aristocráticos, no el proletariado, sino la monarquía, no el colectivismo, sino el individualismo absoluto y egocéntrico. Sus declaraciones políticas, si es que se les puede llamar así, eran más bien otra forma de ultraje. Mostraba un extraño y morboso interés por la figura de Adolf Hitler. En 1934 pinta el cuadro El enigma de Guillermo Tell, donde el líder de la revuelta suiza está representado con los rasgos de Lenin, y sobre su enorme trasero se sienta una pequeña figura con un paraguas y un brazalete, en la que se adivinaba a Hitler. En 1939 aparece el lienzo El enigma de Hitler, donde, sobre el fondo de un paisaje siniestro, se representa un plato con judías, un auricular de teléfono y una fotografía rota del Führer. Luego, afirmaba que la blanda gordura de Pinocho Hitler lo fascinaba, y que a menudo lo veía en sueños. Para los surrealistas, muchos de los cuales eran judíos o simpatizantes de la izquierda, tal interés era absolutamente inaceptable. Acusaban a Dalí de simpatizar con el fascismo. El artista, por su parte, se sacudía las acusaciones, declarando: «Yo no soy hitleriano ni nazi. Mi politicidad no es más que un principio. Para mí, la política es el ámbito de las más mezquinas manifestaciones de la actividad humana». Insistía en que su interés por Hitler era puramente surrealista, una investigación paranoico-crítica del poder irracional y la muerte. Pero no se trataba solo de Hitler. Breton y su círculo se irritaban cada vez más por la vena americana de Dalí y Gala, su abierta atracción por el dinero y el lujo. Para Breton, el surrealismo era una rebelión, una revolución del espíritu, y Dalí, en su opinión, estaba convirtiendo esta rebelión en un caro producto para los ricos burgueses. La culminación llegó en 1934, cuando Breton organizó un verdadero juicio partidista a Dalí. Lo acusaron de actividad contrarrevolucionaria, de glorificar el fascismo y, lo que era especialmente ridículo, de la cautividad avignones del papado, es decir,
de una excesiva atracción por el catolicismo y la pintura clásica. Dalí se presentó a este juicio con un termómetro en la boca, simulando enfermedad, y a todas las acusaciones respondió con discursos absurdos e incoherentes. Al final, fue expulsado con deshonor del movimiento surrealista. La respuesta de Dalí fue genial en su descaro y arrogancia. Declaró: la diferencia entre los surrealistas y yo es que el surrealismo soy yo. Se apropió de toda la marca, que hasta entonces había sido un bien colectivo. Y más tarde, cuando su éxito comercial se hizo innegable, André Breton inventaría para él un venenoso anagrama apodo a partir de su nombre, Salvador Dalí, Ávida Dollars, que podría traducirse como sediento de dólares. Dalí tampoco se quedó atrás. Acogió con entusiasmo este apodo, declarando que demostraba su genio, ya que un genio simplemente debía ser rico. La ruptura con los surrealistas y la inminente guerra en Europa empujaron a Dalí y Gala a una decisión trascendental. Volvieron sus ojos hacia el otro lado del océano, a los Estados Unidos de América. En 1934 visitaron Nueva York por primera vez, donde el galerista Julian Levy organizó la primera exposición individual de Dalí. América quedó atónita. La prensa zumbaba, los coleccionistas hacían cola. Dalí, con sus bigotes como antenas captando la inspiración, con sus excentricidades y pinturas hipnóticas, se convirtió en una verdadera sensación. Comprendió que América era el escenario que mejor se adaptaba a su grandioso espectáculo. Aquí apreciaban el éxito, el espectáculo y el dinero, y Dalí estaba dispuesto a darles todo esto en abundancia. Cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa, Dalí y Gala se trasladaron definitivamente a los Estados Unidos de América, donde pasarían los 8 años siguientes. Este periodo americano se convirtió en la época de su rotunda fama, de su transformación de artista de vanguardia en celebridad mundial, en icono pop incluso antes de que el propio concepto entrara en uso. No se limitó a pintar cuadros, sino que creó la marca Dalí. Se dedicaba a todo, dibujaba portadas para las revistas Vogue y Harper's Bazaar, creaba carteles publicitarios para coches, medias de mujer e incluso productos farmacéuticos. Colaboró con los grandes del mundo de la moda. Junto con la escandalosa Elsa Schiaparelli inventó el sombrero zapato, el vestido con la imagen de una enorme langosta y el teléfono con forma de esa misma langosta. Las fronteras entre el arte elevado y el diseño comercial simplemente no existían para él. Su incontenible energía encontró salida en Hollywood. Alfred Hitchcock, trabajando en su thriller psicológico Recuerda en 1945, invitó a Dalí a crear una escena que representara los sueños del protagonista. El resultado fue uno de los episodios más famosos de la historia del cine: gigantescos ojos en las cortinas, un hombre sin rostro jugando a las cartas, ruedas retorcidas, era puro surrealismo, llevado a millones de espectadores. No menos ambicioso fue su proyecto con Walt Disney. En 1946 comenzaron a trabajar en el cortometraje de animación Destino. Se suponía que iba a ser una historia de amor surrealista entre una joven mortal y el dios del tiempo Cronos. Dalí creó cientos de bocetos y storyboards, pero el proyecto resultó demasiado complejo y caro para la época y fue congelado.
No fue hasta 2003 cuando el estudio Disney, utilizando los materiales originales, terminó esta película de animación, que se convirtió en un monumento único a la colaboración de dos grandes visionarios del siglo XX. Cada aparición pública de Dalí se convertía en un espectáculo. Podía presentarse a una conferencia ataviado con una escafandra de buzo, alegando que así se sumergía en las profundidades del subconsciente humano, y casi asfixiarse cuando olvidaban sacarlo a tiempo. Le daba por recorrer París en un Rolls Royce repleto hasta los topes de coliflores, y explicarlo con intrincadas teorías matemáticas. Adoptó como mascota a un oso hormiguero gigante y lo paseaba por las calles con una correa dorada. La prensa estaba extasiada. Dalí les daba lo que anhelaban: espectáculo, escándalo, mito. Era un Picasso con sentido del humor, un Freud puesto en escena. Pero sería un error considerar que Dalí se había transformado exclusivamente en un showman y hombre de negocios durante este periodo. Su pintura continuaba evolucionando, aunque en una dirección completamente nueva. La Guerra Civil Española de 1936, y especialmente los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, lo habían impactado profundamente. Proclamó el fin del surrealismo y el inicio de una nueva etapa en su creación, que denominó misticismo nuclear o misticismo atómico. Dalí quedó atónito al descubrir que la materia no era sólida, sino que estaba compuesta por partículas diminutas, átomos, que no se tocaban entre sí, sino que se mantenían en equilibrio por fuerzas invisibles. Este modelo científico del universo coincidió a la perfección con sus propias búsquedas místicas y religiosas. Retomó la fe católica, pero ahora intentaba sintetizarla con los últimos avances de la física. Reestudió la técnica de los antiguos maestros y de los artistas del Renacimiento, Rafael, Vermeer, Velázquez, admirando su armonía, composición y precisión matemática. Las pinturas de este periodo asombran por su técnica y complejidad de concepción. En Leda Atómica de 1949, todos los objetos Leda, Gala, el cisne, la arena e incluso el agua del mar se encuentran en suspensión, sin tocarse entre sí, como las partículas dentro del átomo. En la célebre obra Cristo de San Juan de la Cruz de 1951, vemos la crucifixión desde una perspectiva inusual, desde arriba, como si la contemplara el mismo Dios Padre. En esta obra no hay sangre ni corona de espinas, no es una imagen de sufrimiento, sino una visión mística de la armonía y el sacrificio divinos. En 1948, tras 8 años de exilio americano, Dalí y Gala regresaron a Europa, a su amada Cataluña. Pero esta era ya otra España, la España bajo el yugo del dictador Francisco Franco, y este paso, esta reconciliación con un régimen que no aceptaba la mayor parte de la intelectualidad mundial, se convertiría en otra página controvertida y escandalosa de su biografía, abriendo el último, el más monumental y, quizás, el más solitario capítulo de su larga e increíble vida. Damas y caballeros, llegamos al acto final del grandioso espectáculo titulado La vida de Salvador Dalí. Dejamos a nuestro héroe y a su fiel Gala en 1948, cuando, tras 8 años de estruendoso éxito en América, regresan a España. Pero ya no era la misma Cataluña republicana que habían dejado atrás.
Era una España sometida al férreo puño del caudillo, el general Francisco Franco. Para gran parte de la intelectualidad mundial, para los artistas y escritores que se vieron obligados a huir del régimen, este movimiento de Dalí equivalía a una traición. Pablo Picasso, compatriota y otrora ídolo de Dalí, creador de su antifascista Guernica, rompió relaciones con él para siempre. Luis Buñuel, su viejo amigo, también convertido en exiliado, no podía perdonarle esta reconciliación con la dictadura. Dalí, fiel a su principio de escandalizar e ir contracorriente, no solo regresó, sino que coqueteó abiertamente con el régimen. Se reunió con Franco, pintó un halagador retrato de su nieta, dijo que Franco era un héroe que había restaurado la claridad, la verdad y el orden en España. ¿Era una convicción sincera o otra provocación genial? ¿O tal vez un cálculo pragmático? Probablemente, todo un poco. Dalí despreciaba la política de masas y adoraba la jerarquía y el orden, incluso impuestos por la fuerza. A él, que se había proclamado genio, le atraía la idea de un poder autoritario fuerte. Además, regresar a su tierra natal, a su amado Portligat, era para él una necesidad creativa. Necesitaba la luz y las rocas de la Costa Brava como el aire que respiraba. Y, por supuesto, Gala comprendía perfectamente que el estatus de artista de la corte bajo el régimen de Franco les aseguraría seguridad, protección y una existencia acomodada. De una manera u otra, Dalí se convirtió en el pintor oficial de la España franquista, lo que lo separó definitivamente de la corriente principal de la vanguardia, pero no disminuyó en absoluto su fama mundial. Se instaló en Portligat, en una cabaña de pescadores que durante décadas fue reconstruyendo y ampliando, transformándola en un laberinto surrealista con corredores sin salida, habitaciones con proporciones caprichosas y, por supuesto, la famosa piscina en forma de falo. Esta casa se convirtió en su fortaleza, su taller, su teatro personal. Precisamente aquí, en las décadas de la posguerra, comienza el periodo tardío, clásico, de su obra. Dalí se dedica a la creación de enormes y monumentales lienzos, que él llamaba máquinas de pensar. Su misticismo nuclear continuó desarrollándose, pero ahora se mezclaba con un profundo interés por la ciencia, la historia y la religión. Estaba obsesionado con los últimos descubrimientos científicos. La estructura del ácido desoxirribonucleico, descubierta en 1953, lo fascinaba con su doble hélice, en la que veía el código divino de la vida, la garantía de la inmortalidad. Crea pinturas llenas de alusiones y citas de la cultura mundial, desde la antigüedad hasta el Renacimiento, desde Velázquez hasta Miguel Ángel. Experimenta con nuevas técnicas y materiales, utilizando la holografía, la estereoscopía, creando ilusiones ópticas. Sus lienzos de este periodo son complejas construcciones de múltiples capas, en las que se combinan detalles realistas e imágenes fantásticas. Entre las obras más conocidas de esta época se encuentran Galatea de las Esferas 1952, Crucifixión, Cuerpo Hipercubo, 1954, El descubrimiento de América por Cristóbal Colón, 1958-59, La batalla de Tetuán, 1961-62. Estas pinturas demuestran no solo el virtuosismo de Dalí,
sino también sus profundos conocimientos de ciencia, historia y filosofía. En este periodo, Dalí también trabaja activamente en el teatro y el cine. Crea decorados y vestuario para ballets, colabora con Alfred Hitchcock, participa en la creación de la película Recuerda. Escribe guiones, dirige obras de teatro, crea sus propias películas en las que se manifiesta su amor por el escándalo y lo grotesco. Sus producciones teatrales son espectáculos brillantes y coloridos, llenos de imágenes surrealistas y giros inesperados. Dalí sigue estando en el centro de la atención del público, sus exposiciones gozan de un enorme éxito, su nombre no desaparece de las páginas de los periódicos y revistas. Se convierte en uno de los artistas más famosos y mejor pagados del mundo. Pero al mismo tiempo, sus últimas obras provocan reacciones encontradas entre los críticos. Muchos creen que se repite, que su arte ha perdido su novedad y originalidad. Otros, por el contrario, ven en sus últimas obras un profundo significado y contenido filosófico. De una manera u otra, Salvador Dalí sigue siendo una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la historia del arte del siglo XX. Esa espiral surge recurrentemente en su obra, patente en lienzos como El torero alucinógeno, de 1968 a 1970, donde el rostro de Gala se descompone en miríadas de partículas atómicas, organizadas con una precisión casi matemática. Dalí, fascinado por las ilusiones ópticas y las nuevas tecnologías, se sumergió en la estereoscopía y la holografía, buscando crear imágenes tridimensionales. Anhelaba trascender la bidimensionalidad del lienzo, forjando una hiperrealidad aún más convincente que la pintura convencional. Una de las cumbres de esta búsqueda fue, precisamente, El torero alucinógeno, de 1968 a 1970. Este gigantesco tapiz visual es un intrincado rompecabezas, una suerte de acertijo óptico. Al observarlo desde una perspectiva particular, las repetidas imágenes de la Venus de Milo dan paso a la imponente figura de un torero. La obra está repleta de decenas de imágenes ocultas, el rostro del propio Dalí, un toro agonizante, moscas, paisajes de Cadaqués. Un verdadero himno a su método paranoico crítico. Paralelamente, florecen sus grandiosas obras religiosas e históricas. Además del ya citado Cristo de San Juan de la Cruz, crea obras de tal magnitud como la Última Cena 1955, el Concilio Ecuménico 1960 y el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. En esta última, Colón no es presentado como un personaje histórico, sino como un héroe místico, portador de la fe cristiana al nuevo continente, e incluso, en la figura del joven Colón, plasma el rostro de su amada Gala. Ya no se trataba de las ensoñaciones del primer surrealismo, sino de grandiosas y meticulosamente escenificadas representaciones mitológicas. Sin embargo, la obra cumbre del Dalí tardío, su testamento artístico, su magnum opus, no fue un lienzo, sino un edificio entero, el Teatro Museo Dalí en su natal Figueras. La idea de crear su propio museo germinó en la década de 1960. Dalí no quería que su obra se dispersara entre diversas colecciones, sino crear un espacio unificado, una instalación total que, en sí misma, fuese el objeto surrealista por antonomasia. Para ello,
eligió las ruinas del antiguo Teatro Municipal, devastado durante la Guerra Civil. Aquello era profundamente simbólico. En primer lugar, porque en el vestíbulo de ese mismo teatro, a los 14 años, se celebró su primera exposición. En segundo lugar, porque toda su vida había sido un gran teatro. Él mismo lo expresó, donde, si no en mi ciudad, deben perdurar y vivir para siempre mis obras más extravagantes y fundamentales. ¿Dónde, si no? Lo que queda del teatro municipal me parece muy apropiado por 3 razones. Primero, porque soy, ante todo, un artista teatral. Segundo, porque el teatro se encuentra justo enfrente de la iglesia donde fui bautizado. Y tercero, porque fue en el salón de este teatro donde expuse mis pinturas por primera vez. La construcción y la decoración del museo llevaron más de 10 años, culminando en 1974. El edificio es la materialización de las fantasías dalinianas. En su exterior, lo coronan gigantescos huevos blancos, símbolos de vida y pureza, mientras que sus muros están adornados con barras de pan catalán. En el lugar que ocupaba el antiguo escenario, se erige una gigantesca cúpula geodésica de cristal, proyectada por el arquitecto Emilio Pérez Piñero, que se ha convertido en el símbolo de Figueras. En su interior, un laberinto, un viaje al cerebro del artista. Ausencia de etiquetas convencionales, desorden cronológico, pinturas, esculturas, instalaciones, ilusiones ópticas, todo se mezcla en un flujo continuo. La famosa sala de Mae West, que se transforma en el retrato de la diva de Hollywood solo al ser observada desde un punto específico, el taxi lluvioso, un automóvil real en cuyo interior llueve y se arrastran caracoles, el techo de una de las salas, pintado de tal manera que parece revelar el cielo y las piernas de una pareja gigantesca, el propio Dalí y Gala, ascendiendo a los cielos. La culminación de este teatro es el escenario, bajo el cual, en la cripta, Dalí dispuso ser enterrado. Anhelaba que, incluso después de su muerte, la gente continuara caminando sobre su tumba, para permanecer eternamente en el centro de su propio mundo. El Teatro Museo no es simplemente una colección de obras, sino su última, más reveladora y grandiosa obra de arte. Paralelamente a esa titánica labor, se desarrollaba el último acto de su drama con Gala. Con el peso de los años, ella se tornaba más imperiosa y caprichosa, su relación, siempre laberíntica, adoptaba ahora formas aún más extravagantes. En 1968, Dalí adquirió para Gala un castillo medieval en la aldea de Púbol. Era su reino privado. Según su pacto, Dalí no tenía derecho a franquear sus puertas sin su previo permiso escrito. Él, el grandioso Dalí, debía solicitar audiencia a su reina. Aquel gesto era la cúspide de la cortesana y caballeresca devoción que profesó durante toda su existencia. El 10 de junio de 1982, Gala exhaló su último aliento a los 87 años. Para Dalí, fue un cataclismo, su salvadora, su motor, su mito, se había desvanecido. Con su muerte, su universo se desplomó, sumiéndolo en una aflicción inconsolable. Trasladó sigilosamente su cuerpo al castillo de Púbol, burlando la ley que prohibía el traslado de difuntos sin autorización especial, y la sepultó en la cripta que habían diseñado juntos.
Tras la partida de Gala, la existencia perdió todo sentido para Dalí. Se abismó en la más honda depresión. Dejó de comer, clamaba que deseaba morir de sed. Su salud se deterioró drásticamente. Desarrolló la enfermedad de Parkinson, o una afección similar, que le provocaba un temblor intenso en las manos. Para un artista, era la peor de las maldiciones. Ya no podía pintar, ni siquiera sostener un pincel. Su genio quedó preso en un cuerpo que se extinguía. En 1984, un incendio se desató en el castillo de Púbol, donde vivía como un ermitaño. Sufrió quemaduras gravísimas, pero sobrevivió. Pasó los últimos años de su vida en la Torre Galatea, anexada a su teatro museo en Figueres, bajo la vigilancia de cuidadoras y amigos. Apenas hablaba y no reconocía a nadie. El gran mistificador, el showman y provocador se había convertido en un anciano débil y solitario, cercado por su propio arte. Salvador Dalí falleció el 23 de enero de 1989, a causa de una insuficiencia cardíaca, a los 85 años. Según su testamento, su cuerpo embalsamado fue sepultado en la cripta bajo la cúpula de su teatro museo. ¿Cuál es el balance de esta vida increíble, escandalosa y genial? Dalí legó más de 1500 pinturas, una vastísima producción de obras gráficas, esculturas, joyas, guiones y libros. Entró en la historia como uno de los exponentes más brillantes del surrealismo, aunque él era más que cualquier ismo. Derribó la barrera entre el arte elitista y la cultura de masas, allanando el camino para Andy Warhol y todo el pop art. Demostró que la personalidad del artista, su mito, podía ser una obra tan importante como sus lienzos. Su legado es controvertido. Se le reprochó la comercialización del arte, el conformismo político, la autopromoción llevada al absurdo. Pero nadie puede negar la fuerza de sus imágenes. Los relojes blandos, los elefantes con patas de araña, los cajones que se abren del cuerpo humano, estos símbolos se han incrustado profundamente en nuestro código cultural, se han convertido en arquetipos, comprensibles sin traducción. Salvador Dalí fue el último gran artista del Renacimiento, arrojado al caos del siglo XX. Fue un erudito, un místico, un showman y, sobre todo, un artista que se atrevió a sumergirse en las profundidades más oscuras del subconsciente humano y no solo emerger de allí, sino también plasmar con precisión fotográfica lo que allí contempló. Su obra de arte más grandiosa, su suprema creación, fue él mismo. Esta obra maestra, estoy seguro, seguirá conmoviendo, asombrando y provocando a la humanidad durante muchos siglos. Gracias por su atención. El arte de Dalí no es simplemente pinturas, es un espejo que refleja los infinitos laberintos de la psique humana. No solo fue un artista, sino también un alquimista, que transformaba la cotidianidad en una feérica fantasía surrealista. Su genio es como un sueño vívido, donde la realidad se entrelaza con la fantasía, creando imágenes inigualables, grabadas para siempre en nuestra memoria. Al reflexionar sobre su obra, nos sumergimos en un mundo de símbolos y metáforas, donde cada elemento encierra un significado profundo, abriendo nuevas facetas de nuestra conciencia. Dalí no nos legó solo un patrimonio,
sino la clave para comprendernos a nosotros mismos, invitándonos a un viaje por los rincones inexplorados del alma. Sus pinturas son portales hacia otras dimensiones, donde el tiempo pierde su linealidad y el espacio se vuelve maleable y plástico. Fue un maestro de la provocación, pero tras la extravagancia externa se ocultaba un filósofo profundo, que reflexionaba sobre la naturaleza del ser, sobre la vida y la muerte, sobre el amor y el miedo. Que su arte sea para ustedes una fuente de inspiración y reflexión, que les ayude a ver el mundo desde otra perspectiva, a descubrir en sí mismos nuevos talentos y posibilidades. Y ahora, cuando los pensamientos sobre el gran artista se disipan gradualmente en el silencio, permítense relajarse y abandonar todas las preocupaciones. Que su mente se libere de las inquietudes y que su cuerpo se llene de un agradable bienestar. Cierren los ojos e imaginen que se encuentran en un lugar acogedor, donde reinan la armonía y la tranquilidad. Permítense conciliar un sueño profundo y sereno, repleto de sueños luminosos y bondadosos.